20.000. ¿Qué puesto? Tranquilos por el chaval de la calculadora, que los gastos no son tan desmesurados. Lo primero, dar la bienvenida a esta tercera y última parte del viaje a Nürburgring. Vamos a hacer un pequeño resumen. Lo primero que vamos a tratar va a ser la última visita allí, que fue al propio Museo de Nürburgring, en el que voy a sacar lo más significativo, que más me llamó la atención. En una segunda parte ya volvemos a España, parando en Poitiers para descansar, para hacer noche allí y visitar la ciudad, ya que merece bastante la pena. Y por último, y lo que todos estamos esperando, son los gastos que nos ha conllevado el viaje, sobre todo peajes y gasolina, que es lo que sí o sí todos tenemos que pasar por caja. Así que, dentro vídeo. Comenzamos con la última visita antes de partir de este santuario, y es entrando al Museo de Nürburgring. Comentar que si podéis aparcar el coche un poquito más lejos de la zona justo enfrente del museo, ya que los parkings son de pago y, como os muestro en la foto, son muy caros. Fueron 8 euros el aparcar el coche. Básicamente es casi más caro el parking que el museo. El museo estamos hablando que son 9,90. Por poco más de 1 euro entras al museo y al mismo precio que el parking. Es un poco lamentable, pero bueno, aparcar un poco más a las afueras y se apaña. En cuanto al museo, está muy bien y merece la pena visitarlo. Sí que es verdad que a lo mejor hay algunas cosas que te quedan un poco cortas en vehículos, viendo pues la cantidad de máquinas que rodean continuamente el circuito, pero la verdad que merece mucho la pena porque tienen cosas muy curiosas, sobre todo de la historia del circuito, a nivel de cómo se originó y de la historia que merece conocerla un poco. Y tienen también, bueno, con la entrada te vienen unos recortables para simuladores de conducción y tal, que como podéis ver yo en la entrada no la llegué a utilizar porque estaba lleno de niños. Pasaba a esperar colas y dije, para montar en un simulador de conducción que tampoco era súper sofisticado, me fui. Pero merece la pena recorrer con tranquilidad. Hay mucha gente que se lo ve rápido, pero creo que merece la pena ir leyendo todo y sobre todo viendo los vídeos antiguos que muestran sobre todo de los orígenes del circuito. Nos toca partir, pero no sin antes echar un último vistazo al circuito y su entorno y verlo con un poco de pena, pero bueno, sabiendo que tarde o temprano volveremos, porque eso yo creo que casi nada más llegar la primera vez sabes que tienes que volver. Pero bueno, nos ponemos destino hacia Francia, en concreto Poitiers, donde haremos noche y visitaremos la ciudad. Esta zona en concreto pilla bastante bien de camino hacia España y la verdad que merece la pena. Es un sitio muy bonito, a quien le guste ya de pasear tiene sus catedrales góticas, que parada obligatoria, y es una zona tranquila que tiene en concreto el hotel donde estuvimos, parking privado, por lo que estás totalmente seguro de tener que dejar el coche sin problemas. ¡Oh! Siempre hay un Alex. Antes de volver a España nosotros hicimos una noche más en Burdeos, pero bueno, por temas familiares que allí tenía. Pero se puede volver perfectamente desde allí directamente a España. No son muchísimos más kilómetros para poderlo hacer en un día, teniendo en cuenta, claro, depende de dónde partas. Si partes de Sevilla tendrás que hacer otra parada. Si partes desde la zona más central o norte, perfectamente lo puedes hacer. Y bueno, el camino de vuelta, pues carretera y peajes, para no variar. Haciendo una paradita, eso sí, para comer. Que bueno, a falta de hornillo microondas, lo bueno es tener un buen motor calentito para poder hacer buena comida sabrosa. Vamos a tratar todo el tema de gastos. Vamos a empezar por la gasolina. Echamos un total de 9 veces, de las cuales 8 fue el depósito lleno, y esa vez que se quedó suelta es porque tuve que echar por propia supervivencia en Francia, porque se me quedaba el coche parado. Os recomiendo, ya lo dije una vez, echar o bien en España, o bien en Luxemburgo, o bien en Alemania, que el precio es exactamente igual que aquí. Pero sobre todo en las autopistas de Francia, el litro viene a costar de 95 entre 1,90 € y los casi 2 euros. O sea,
que evitar por todos los medios echar allí. Y si tenéis que veros obligados, como me pasa a mí, saliros de la autopista y buscar un pueblo cercano que tenga gasolinera, ya que el precio puede bajar entre 20 y 30 céntimos. Pues bueno, en total echamos 9 veces por un total de 476,94 euros. Vamos, para redondear, 500 euros en gasolina es lo que nos vamos a dejar en ida desde Talavera hasta Alemania y vuelta desde Alemania hasta Talavera. Evidentemente esto va a depender de los coches de cada uno. Este vehículo en concreto ya ha salido en el vídeo, es un KDG6 2000 centímetros cúbicos, gasolina de 130 caballos. Evidentemente el que suba con un Mustang V6 o cualquier motor que sea mucha más cilindrada, pues evidentemente el gasto va a ser bastante superior, o si echéis 98. Pero bueno, para que tengáis una idea, un coche de 2000 centímetros cúbicos, que viene a ser bastante común de los mortales, las cilindradas vienen de ser de ahí o incluso un poco más bajas, el precio viene a ser eso, unos 500 euros en gasolina. Ahora vamos con los gastos de peaje. No sé a vosotros, pero a mí lo que más me jodió pagar. Pero sí que es verdad que os lo recomiendo el ir por peaje. ¿Por qué? Porque incrementáis el ir por carreteras secundarias a lo mejor en torno hasta 5 o 6 horas si no cogéis peajes. Aparte de la seguridad de ir por carreteras, autopistas decentes, a que si vas por carretera secundaria de doble sentido y tal, pues tenéis más riesgo porque van camiones, doble sentido, tenéis que adelantar más peligrosamente, es recomendable. Entonces, pues bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de peajes. En total fueron 21 peajes entre ida y vuelta. Lo bueno que en España quitaron los peajes que había para la zona de la zona norte de España. Y bueno, depende de dónde salgas, claro, si sales de Cataluña lo sigues teniendo, pero la zona de la frontera de Irún lo quitaron. Y bueno, la cuestión, 21 peajes entre ida y vuelta, fueron un total de 246,89 el total de los peajes. Básicamente hay que hacerse la idea que entre gasolina y peajes es donde te vas a dejar todo el dinero, salvo que vayas de millonetis y allí te pilles un hotel de 5 estrellas. Pero va a ser lo que más nos dejemos de todo el viaje. Así que sumamos otros casi, pues eso, 250 euros para el bote. Ahora vamos a tratar el tema de alojamientos. En total nosotros cogimos 3 hoteles. Uno de camino hacia allí, otro en el que estuvimos cuando estuvimos en Nürburgring y otro de vuelta. En total nosotros en hoteles nos dejamos 323,8 céntimos. Evidentemente la estancia más larga fue en Nürburgring, que estuvimos 4 días y fue el hotel más caro, pero que vamos, fueron 170 euros. Os recomiendo Booking para hacer las reservas. ¿Por qué? Porque puedes ver claramente los precios de todos los sitios, puedes reservar, incluso cancelar, y bueno, dependiendo del nivel que tengas dentro de la página, incluso tienes descuentos en diferentes sitios, o te incluye desayunos y cosas así, que bueno, siempre está bien para ahorrarse algo. Entonces en total, pues eso, tuvimos 3 alojamientos, 3 hoteles distintos, por un total de 323 euros. Vamos con el último apartado, que va a ser gastos varios. Aquí vamos a englobar bastantes cosas, desde la entrada al circuito a correr, comidas, etcétera. Podía ir enumerando el gasto de cada cosa, pero no merece la pena y son información insignificante, aunque podría, ya que mi chica en ese aspecto apuntó hasta el último gasto que tuvimos en un paquete de chicles, pero no merece la pena enumerarlos. Así que los más significativos fue el pago de la vuelta a Nürburgring, que dependiendo del día que vayas, entre semana es más barato y los fines de semana es más caro, pero vamos, a mí me costó 30 euros y entre semana son 20, 25, baja unos 6 euros o 7 por ahí, más o menos. Pero vamos, que teniendo en cuenta los kilómetros que tiene una vuelta, vamos, está más que amortizado, yo por lo menos para mí. El resto fueron comprar comida, gastos en la tienda de Nürburgring, que os recomiendo que paséis por allí, sobre todo para cogeros la famosa pegatina de Nürburgring, que es
allí donde se tiene que comprar y allí donde se tiene que poner, no lo que se la ponen aquí sin haber ido, eso es trampa. Así que pasaros por esa tienda, compraos allí la pegatina y el resto de gastos fueron pues eso, comidas, etcétera, que fueron por un total de 410,67. Entonces, contando esto y todo el resto de gastos anteriores, suma un total de 1.458,3 céntimos lo que nos costó el viaje a Nürburgring al completo. Teniendo en cuenta que si esto lo divides entre un acompañante y compartir gastos, no viene a salir mucho más de 600 y pico euros, 700 euros el viajar a Nürburgring. O sea que no es un viaje para nada caro, teniendo en cuenta que una semana en cualquier sitio destino de España te vas a dejarlo parecido por 5 o 6 días o menos. Así que teniendo en cuenta la experiencia y el sitio donde se va, merece mucho la pena, ya que es un poquito de ahorro para lo que ello engloba. Así que nada, espero que hayáis podido disfrutar de las 3 partes del vídeo. Agradecer sobre todo a la gente que se está suscribiendo al canal para que poco a poco ir subiendo en suscriptores. A la gente que ha compartido y dado me gusta a las publicaciones anunciando los vídeos en Instagram, que ha habido bastantes interacciones y las agradezco. Y nada, darle a like y suscribir, esas cosillas para poder ir poco a poco subiendo y cada vez pues poder hacer los vídeos con más calidad y de cosas más variadas. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.